Él se suicidó, pero en su carta nombró a 5 personas, y yo sabía que al menos 3 seguían sonriendo. Mi madre gritaba desde el salón, pero yo no la escuchaba. El reloj del pasillo acababa de marcar las 3:17 de la madrugada cuando encontré la carta. La caja con sus cosas seguía en el suelo, abierta, como si él mismo la hubiera dejado caer antes de... No, no podía pensar eso aún. La hoja estaba doblada en 4, amarillenta, con una sola frase escrita en la parte exterior. Para cuando todo termine. Pero todo había terminado, ¿no? O eso pensé hasta que leí el primer nombre. Rubén Salazar, susurré. Me sonaba. Demasiado. Lo había visto en televisión, riéndose con políticos, inaugurando un centro cultural con un discurso de mierda sobre ética. Era el mismo que, hace 3 años, había liderado la investigación contra mi padre. El mismo que lo había llamado traidor institucional en rueda de prensa. Me temblaban las manos. Mi madre entró al cuarto y me quitó la carta. Intentó leerla, pero al segundo renglón se desplomó en la alfombra. Su llanto era áspero, animal. Me acerqué, pero ella me apartó de un manotazo. ¿Tú sabías esto?, pregunté. Su silencio lo confirmó todo. Volví a leer los nombres. Rubén Salazar, Álvaro Cebrián, la jueza Ortega. No reconocí los otros 2, pero eso no importaba todavía. Lo que importaba era que él no se había suicidado por vergüenza. Lo empujaron al borde. Y nadie había hecho nada. Recordé el día en que lo escoltaron fuera del ministerio. La prensa, los flashes, los gritos de corrupto. Yo tenía 17. No entendía nada. Me gritó desde el coche. No creas todo lo que ves, hijo. Lo odié ese día. ¿Dónde están sus grabaciones?, le pregunté a mamá. Me miró como si hubiera mencionado al diablo. Eso no importa ya, gritó. Está muerto. ¡Muerto! Number no está muerto. Lo mataron. Bajé al sótano. Su antiguo despacho seguía igual, con esa mezcla de polvo y café viejo. Moví la estantería de siempre. Detrás, su caja fuerte. Contraseña. Mi fecha de nacimiento. Estaba vacía. Solo quedaba una cosa, el viejo cassette. Marcado con tinta azul. AC. Reunión 14 de marzo. Álvaro Cebrián, ex subsecretario de Transporte. Había declarado no conocer nunca a mi padre. Lo metí en la vieja grabadora. Pulsé play. Si tú hablas, Julio, todos caemos. Y tú tienes familia. Pausa. Silencio. Mi padre. No quiero que caigan. Quiero que devuelvan lo que robaron. Un golpe. Un portazo. Corté la cinta y me quedé en la oscuridad. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. Yo iba a terminar lo que él empezó. El lunes volví a la universidad como si nada hubiera pasado. Camiseta negra, mochila al hombro, auriculares puestos. Nadie debía saber que mi padre había dejado una lista de culpables. Nadie debía saber que yo había escuchado su voz por última vez entre amenazas. Pero todo el camino hasta el campus lo pasé memorizando un nombre: Rubén Salazar. Empecé por lo obvio: redes sociales. Su Instagram estaba lleno de fotos familiares, viajes, cenas benéficas. Sonreía como un actor, incluso cuando hablaba de valores republicanos. Un tipo así no deja huellas, a menos que no sepa que lo están siguiendo. En clase de Derecho Constitucional, fingí tomar apuntes. En realidad, leía los artículos que mi padre había escrito antes de ser expulsado. Todos apuntaban a lo mismo: una licitación falsa de transporte público, firmada por Salazar, validada por Cebrián, archivada por la jueza Ortega, y mi padre, el único que se atrevió a denunciarlo, acabó sin trabajo, sin reputación y ahora sin vida. El profesor hablaba de justicia, pero yo solo pensaba en cómo hacer que esa palabra dejara de sonar vacía. En la biblioteca encontré los registros del Congreso. Salazar aparecía como ponente de una reforma que permitía privatizar parte del transporte urbano. Casualmente, meses después, su cuñado ganó una concesión millonaria. Todo estaba documentado, solo que nadie conectaba los puntos, o no querían. Volví a casa con una idea. Le pregunté a mi madre: ¿sabes si papá hablaba con alguien fuera del ministerio?
Ella se secó las manos con el delantal y me miró raro. Tenía un amigo, Mateo, experiodista, de esos que no se callan, pero hacía años que no lo veía. ¿Sabes dónde encontrarlo? Ni idea, solo sé que lo llamaba el último valiente. La frase me quemó en la cabeza. El último valiente. Al día siguiente fui al archivo municipal. Busqué notas firmadas por Mateo entre 2015 y 2018. Encontré una. Trenes sin rieles. El negocio invisible del transporte. Estaba firmada por Mateo Ferrer. El artículo fue publicado una sola vez, y luego retirado. Pero alguien lo había guardado. La bibliotecaria me dejó fotocopiarlo. En él, Mateo mencionaba una reunión clandestina entre funcionarios, donde se manipulaban cifras para justificar un gasto que nunca ocurrió. Si encuentras a Mateo, tendrás la otra mitad de la historia, dije en voz baja, guardando el papel. Esa noche, al revisar la carta de papá por 10ª vez, noté algo que antes me había pasado por alto. Al lado del nombre de la jueza Ortega, había un signo de exclamación. ¡Ortega! ¿Por qué solo ella tenía ese símbolo? Entonces lo entendí. Mi padre no los odiaba a todos. Solo a uno le temía. Solo a uno había marcado con desesperación. Y ese uno aún presidía casos contra denunciantes. Ese uno podía destruir vidas con una firma. Me acosté tarde, pero ya tenía un mapa. Primero, encontrar a Mateo. Luego, hundir a Ortega. Mi guerra no sería con fuego. Sería con verdades que nadie quería escuchar. Mateo vivía en un barrio olvidado, donde el asfalto parecía tener cicatrices. Lo encontré gracias a una dirección vieja en un sobre amarillento que mamá halló entre los libros de papá. Me presenté sin avisar. Toc, toc. ¿Sí? Un hombre canoso, en bata, con un cigarro apagado entre los labios. Me miró como si le hablara desde el pasado. Soy el hijo de Julio. Silencio. Un paso atrás. Me dejó pasar sin decir más. El piso olía a humedad y papel viejo. Montañas de periódicos, carpetas, grabadoras. Un caos ordenado. Nos sentamos sin necesidad de presentaciones. Él siempre supo que iba a acabar así, dijo Mateo encendiendo el cigarro. Pero no pensó que tú serías el que vendría después. Le mostré la cinta. La escuchó en silencio. Luego sacó otra, más antigua. Reunión A.O., decía. Ortega. Esto nunca salió a la luz. La cinta era un infierno. Mi padre discutía con una voz de mujer, firme, glacial. Si presentas ese informe, Julio, estarás firmando tu sentencia. Estoy presentando la verdad. La verdad no gana elecciones. Y luego, la frase que me desgarró. Tu hijo no tiene por qué pagar tus errores. Mateo paró la cinta. Después de eso, dejó de venir. Salí de allí con los oídos ardiendo. Ortega sabía de mí. Sabía quién era. Me amenazó sin que yo siquiera supiera hablar bien. Volví a casa y encendí la televisión. Noticiario de la noche. Rubén Salazar inaugura nueva línea de metro ecológico. Allí estaba, otra vez, sonriendo. El público aplaudía. Políticos, empresarios, gente de traje. Y al fondo, como un puñal, Álvaro Cebrián. No aguanté. Fui al baño y vomité. Subí a mi cuarto. Mamá dormía. En mi escritorio, la carta de papá seguía doblada. La abrí y la miré otra vez, como buscando una salida. Nada. Sin pensar salí a la calle. Caminé hasta el puente donde, según la policía, mi padre se lanzó. Quedaban flores secas, una cinta azul colgando del barandal, una vela apagada, y el vacío. Me senté en el suelo. Cerré los ojos. ¿Qué querías que hiciera, papá? El viento no respondió. Entonces lo vi. 2 chicos se acercaban, riendo. Uno de ellos sacó el móvil. Lo reconocí. Era el sobrino de Cebrián. Estudiábamos en la misma universidad. Lo oí decir. Mi tío dice que el viejo ese se mató porque era culpable. ¡Qué pendejo!, ¿no? Se rieron. Sin pensar, me lancé sobre él. Puñetazo. Otro. Su amigo gritaba.
Me separaron. Alguien llamó a seguridad. Acabé en la enfermería con sangre en las manos. Un profesor me miró con asco. ¿Qué demonios te pasa? No respondí. En casa mamá me esperó con ojos rojos. ¿Qué hiciste? Lo que tú nunca te atreviste a hacer. Ella me abofeteó. Yo no lloré. Solo subí a mi cuarto, cerré la puerta y dejé de ser hijo. Dejé de ser víctima. Esa noche me miré al espejo y no me reconocí. Volví a la universidad una semana después. Nadie me miraba igual. Algunos se apartaban en los pasillos. Otros murmuraban. El chico al que golpeé no presentó cargos, pero el mensaje era claro. Yo ya no era el mismo. Y eso estaba bien. La rectora pidió hablar conmigo. Oficina de cristal, sonrisa falsa. Queremos ayudarte, pero debes controlar tus emociones, Javier. Asentí. Claro, no se repetirá. Mentí. Salí de ahí y me fui directo al laboratorio audiovisual. No era mi facultad, pero conocía a alguien. Vera. Silenciosa, rápida, obsesiva con los detalles. Habíamos coincidido en un taller de edición el año pasado. Yo sabía lo que necesitaba, y ella también lo supo, apenas me vio. ¿Tienes algo? Le mostré el cassette de Ortega. Necesito digitalizarlo y amplificar el sonido. No preguntó más. Pasamos 4 horas editando. Ella trabajaba como cirujana. Auriculares, silencio, precisión. Cuando terminamos, me miró seria. ¿Sabes lo que es esto, verdad? Sí, pero aún no es suficiente. Le conté todo. No con detalles, pero lo esencial. La carta, los nombres, mi padre, Ortega, Rubén, Álvaro. Vera no se asustó. Sonrió. Tienes razón, no es suficiente. ¿Entonces? Entonces hagamos que lo sea. Desde ese día, trabajamos juntos. Creamos perfiles falsos, recopilamos archivos públicos, filtramos declaraciones contradictorias. Vera encontró una joya. En 2018, Salazar negó conocer a Cebrián. Pero en 2016, asistieron juntos a una cumbre de movilidad. Hay fotos, videos, un brindis. La mentira estaba documentada. Y la jueza Ortega, Vera rastreó su historial jurídico. Había cerrado 5 causas por corrupción en menos de 2 años. Todas con el mismo argumento: falta de pruebas documentales. Le mostré eso a Mateo. Lo leyó 2 veces. Luego dijo: necesitan más. Una prueba directa. Algo que no puedan borrar. Pensé: ¿qué hubiera hecho mi padre? La respuesta vino sola: grabarlos, como ellos lo hicieron con él. Esa noche, Vera y yo preparamos un plan. Había un evento privado en un hotel del centro. Un simposio sobre transparencia institucional. Ironías del destino. Salazar y Cebrián estarían allí. Ortega, invitada de honor. ¿Entradas? Pregunté. Tengo una. Estudiante de periodismo. ¿Y yo? Camarero. Consiguió un uniforme. Me enseñó a llevar una bandeja sin parecer idiota. El día del evento, el vestíbulo brillaba. Cúpulas de cristal, flashes, copas de cava, gente riendo con dentaduras falsas. Todo era fachada. Me deslicé entre mesas repartiendo bebidas. Vera, con su cámara oculta, fingía entrevistar asistentes. Y entonces los vi, juntos, riendo. Salazar, Cebrián, Ortega. No hablaban de política. Hablaban de golf, de vacaciones en la Costa Brava, de hijos que estudiaban fuera para que no se mezclen. Me acerqué, grabadora encendida en la bandeja. Ellos ni me miraron. ¿Recuerdas a Julio Sanz? Dijo Cebrián, riéndose. Creyó que podía con nosotros, y ahora su hijo anda por ahí, como perro sin dueño. Salazar soltó una carcajada. Que se joda, el sistema siempre gana. No rompí la bandeja, no grité, solo di media vuelta y salí por la cocina. Vera me esperaba en la furgoneta. ¿Lo tienes? Lo tengo. Ya no buscábamos venganza. Buscábamos precisión. Publicamos el video un martes a las 7 de la mañana. Vera lo montó como si fuera una bomba de tiempo. Imagen en negro, luego, voz de Cebrián. Risa, frase exacta,
Que se joda, el sistema siempre gana. Cortinilla. Foto de los tres en el evento. Luego, la voz de Ortega. Tu hijo no tiene por qué pagar tus errores. Subimos todo a una cuenta anónima en X. Título del video. Ellos ganan, siempre, hasta ahora. En 10 minutos, 500 reproducciones. En 1 hora, trending topic. En 3, entrevistas pedidas. Periodistas llamando. La universidad envuelta en rumores. Compañeros que antes me evitaban ahora me buscaban con urgencia mal disimulada. ¿Eres tú el del video? ¿Esto es real? ¿Vas a denunciar? Yo solo respondía con la misma frase. Escucha, y decide tú. Al mediodía, el rectorado emitió un comunicado. Investigaremos la veracidad del material. Una burla. Pero el daño ya estaba hecho. A las 18 horas, Salazar canceló una aparición pública. A las 19 horas, Cebrián cerró sus redes sociales. A las 20:12, Ortega habló en directo. He sido víctima de una manipulación interesada, fragmentos fuera de contexto. No conozco al joven responsable de este montaje, pero yo estaba ahí, frente al televisor, en casa, con mi madre al lado. Ella, muda. Yo, en calma. La pantalla se llenó de comentarios en vivo. Mentira. ¿Quién te crees? Justicia para Julio Sanz. No era justicia, era disección pública. A las 21:45, convocaron una concentración en la plaza frente al ministerio. Vera y yo fuimos. Llevamos pancartas sin nombres, solo con una frase. Mi padre dijo la verdad. Había cientos de personas. Luego, miles. Y entonces, como si alguien lo hubiera planeado, subí al banco frente a todos. Saqué el micrófono portátil. Vera lo conectó al altavoz de la protesta. Respiré. Hablé. Mi nombre es Javier Sanz. Mi padre denunció una red de corrupción. Lo llamaron traidor. Lo arrastraron. Hoy quienes se reían de él tiemblan. Aplausos, gritos. Pero no basta con ver un video. Quiero que todos pregunten, ¿por qué esto sigue ocurriendo? ¿Quién protege a los que destruyen a los que dicen la verdad? Silencio. Yo no quiero venganza. Quiero que nunca más un hijo tenga que encontrar una carta donde su padre se despide porque no lo dejaron vivir con dignidad. Bajé. Nadie me detuvo. Un joven me abrazó. Una mujer me pasó una vela. Un anciano gritó, ¡Justicia para Julio! Y en medio de la multitud alguien lloraba. Era Ortega, sin escolta, sin toga, solo. Fui hacia ella. Me miró con pánico. Pensó que la golpearía, que la escupiría, que haría lo que ellos me hicieron a mí. Pero solo le dije, ya no soy tu amenaza, y me fui. Sin mirar atrás. Al día siguiente amaneció lloviendo. En el parque frente al antiguo ministerio, alguien había colgado la carta de mi padre plastificada, sujeta con clips oxidados. La lluvia la mojaba, pero las palabras seguían legibles. Una sola flor debajo. Ningún nombre. Me senté en el banco, abrí el paraguas y esperé a que el papel se secara solo.